Bienvenidos artistas del mercado. Soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Hoy episodio 43 del domingo 20 de marzo del 2022. Todas las semanas el mercado nos da material para hablar y esta semana no fue la excepción. Con los ojos puestos en el mercado americano con movimientos alcistas más que interesantes, empecemos. El índice S&P es el fiel reflejo del sentimiento del mercado de acciones internacionales. Su movimiento esta semana refleja una vela muy alcista que llega al 7% semanal. Movimiento fuertemente alcista con recuperación de varias zonas claves. Asigno la carta del conflicto porque llega a una zona clave de definición que hablamos y seguimos esta semana en la academia. Una zona donde confluyen varios elementos técnicos que se postulan como resistencia serán claves para planteos alcistas. De no poder con esta zona, se amplían las posibilidades de realizar un nuevo mínimo. Así que mucho cuidado y a seguir muy de cerca la zona de conflicto. En el caso del índice Russell, que también seguimos de cerca, tenemos marcada la zona de conflicto. Como bien decíamos, las operatorias dependen de cada uno. Algunos operan anticipando movimientos y se posicionan en la calma, y otros por el contrario esperan confirmaciones y van siguiendo el precio en las tendencias. Nada es mejor o peor, es importante conocerse para saber cómo operar. Bruno nos pidió las acciones de Google y visualizamos un movimiento donde conceptualmente tomamos los mismos recaudos que con los índices que recién les comentaba. Buena recuperación y búsqueda del quiebre al alza de la media móvil de 200 ruedas diarias en las próximas ruedas. La semana pasada hablábamos de la zona clave a donde llegaban las acciones de Apple, donde el precio en su pasado había rebotado, y esta semana no fue la excepción. Un buen movimiento al alza que me lleva a asignarle la carta de El Resorte. Aún con el impulso del precio, seguiremos entonces los $155 como área de soporte. Les voy a dejar el link en la parte superior porque si quieren pueden ver el análisis más en particular. Como ya sabrán, seguimos de cerca el sector de las aerolíneas. Ya hemos hablado de las acciones de American Airlines, pero en este caso les traigo las acciones de Boeing del ticker B larga A. En su escala semanal también respeta su canal posiblemente correctivo y seguimos muy de cerca el volumen constante que se puede observar desde marzo del 2020 a la fecha. Asigno entonces la carta de En la Mira. Y otro activo que hemos hablado previamente en el episodio 40, el cual les dejo también el link en la parte superior, son las acciones de Palantir del ticker PLTR. Observamos una buena reacción en una zona más que importante y seguimos de cerca una segunda canalización de corto plazo. Ya quebrada la contratendencia, resulta clave el quiebre al alza del canal planteado para que los alcistas muestren intención para formar una nueva tendencia. Y algo que seguimos muy de cerca en el largo plazo es el soporte de las acciones de Intel en los $42. Bien ajustados, resulta una zona más que interesante para este activo. Asigno entonces también la carta de En la Mira. Por otro lado, Juan Pablo nos pidió las acciones del ticker HOG que hacen referencia a las acciones de Harley Davidson. Más allá de encontrarnos en el mismo precio que en el año 2000 en el largo plazo, resulta interesante lo técnico que se puede comportar el activo. Una contratendencia semanal resulta más que interesante de cara al largo plazo y una zona de soporte clave en los $32 será el seguimiento que realizaremos en este caso. Asigno la carta de La Película. Más allá también de observar un activo caer fuertemente, resulta relevante seguir mirando de cerca los activos y no abandonarlos porque ahí es donde perdemos las oportunidades. Este es el ejemplo de las acciones de Snapchat del ticker Snap, segunda reacción semanal en un soporte relevante donde confluyen elementos técnicos. Obviamente asigno la carta en la mira y seguiremos muy de cerca este activo en los próximos episodios de Compresión Semanal.
Si voy muy rápido, me avisan, paramos un poquito y aprovecho el momento para felicitar a los ganadores del juego del video de la semana pasada, Nicolás, Carlos, Mario, Dante, Pierre, entre otros. Claramente fue muy fácil, así que el de este episodio va a ser muy difícil. Estén atentos a la pregunta del final entonces. También aprovecho este instante para invitarlos a suscribirse al canal. Esperamos 2 segunditos y seguimos. Ya que hicimos una pausa, nos movemos un poco en el mercado internacional, viajamos a China, gran semana para las acciones chinas que realizaron un movimiento en consonancia con el mercado americano, pero con un beta aumentado. Arrancamos por las acciones de Alibaba con su ticker BABA en su compresión semanal y luego de haber quebrado soportes planteados, vemos como esta semana nos deja una vela alcista de un 40%. Siempre es importante ver desde dónde venimos en caída con este papel. Su máximo fue en octubre del 2020 y de ahí hasta hoy tuvimos una caída de un 76% hasta los $75. El rebote o salida de esta semana coloca el precio en la zona de los 105, en principio como una idea de pullback al soporte quebrado que ahora se convierte en resistencia. Un dato no menor y de vital importancia es que esta semana el volumen operado fue el mayor en su historia. Momento entonces de seguir las próximas semanas para ver cómo se comporta el precio y esperar entonces mayores confirmaciones. La carta asignada es la carta de En la Mira. Y otro papel que quería mostrarles con la misma idea y estructura de precio son las acciones chinas también de la empresa Best. Este papel llegó a cotizar $13 en junio del 2018 y esta semana llegó a valer 45 centavos de dólar. Desde allí el precio subió un 91% cerrando su cotización en $1. Veamos también que la vela realizada esta semana es la vela más alta de toda su historia en su cotización. Hacer un análisis global de situación es muy importante a los efectos de encontrar mayores confirmaciones. La carta asignada es la carta de la película. Ahora es momento de hablar de ETF y me tomé el tiempo para hablar del ETF ARK Innovation con el ticker ARKK. Este ETF valía $150 en febrero del 2021 y esta semana en sus mínimos llegó a cotizar $52. Si notamos la vela semanal y los volúmenes incrementales que venimos manejando en este ETF, podemos ver que la vela de la semana tiene una altura de un 19%, haciendo lo que en análisis técnico le llaman un reversal en la zona. Ponemos los ojos en este activo sin dejar de aclarar que necesitamos mayores confirmaciones para confirmar una posible salida alcista. La carta asignada es la carta de En la Mira. Como nunca está de más, les dejo una lectura que publicamos esta semana que puede llegar a servirle a los que recién empiezan. Este es un movimiento de los mercados que es denominado rebote del gato muerto, que sucede en tendencias bajistas o en correcciones. No digo que este sea el caso necesariamente, pero siempre es bueno entender de qué estamos hablando. Les dejo entonces el link en la descripción para que puedan leerlo. Hacemos un paso rápido por los commodities, vamos a darle un espacio al oro. La semana pasada destacábamos la debilidad que había tenido el precio en la zona de los $2.000 y podemos ver cómo el precio esta semana ha ido a la zona marcada en rojo en el gráfico, donde el precio ha encontrado momentáneamente un soporte. Los bajistas entonces necesitarán que el precio pueda vulnerar esta zona mencionada para volver a tomar protagonismo. Asigno la carta de la doble cara. Y con respecto al petróleo, podemos destacar la volatilidad que viene sufriendo semana a semana. Al principio de la semana llegó a caer un 15%, donde sin embargo cierra la semana solamente con un 3% negativo. Es importante recordar que desde los máximos de principio de marzo, el precio ha llegado a caer casi un 30% y en estos momentos el precio parece subir sin volumen suficiente. Asigno la carta de la precaución. Nos pasamos de mercado y a diferencia de los fuertes movimientos que hubo en el mercado de los Estados Unidos, cuando pasamos al mercado de las criptomonedas encabezado por el Bitcoin, nos encontramos con un panorama distinto en cuanto a su movimiento general.
Desde el mes de enero vemos cómo el precio lateraliza con fuertes movimientos de alta volatilidad que desorientan hasta a los más experimentados. Es que justamente las lateralizaciones tienen la característica de despistar y lo que debemos hacer es seguir de cerca las zonas claves. En este caso se empiezan a configurar las zonas y este es el seguimiento planteado. En la academia lo seguimos diariamente y esta semana Tenkan hablaba de una posible triangulación que se podría estar dando en el Bitcoin. En la descripción les voy a dejar el link para que puedan ver el planteo y lo más interesante se da en los comentarios que nos hacen ustedes porque ahí es donde podemos despejar las dudas que van surgiendo. Obviamente los esperamos. Asigno la carta de el interrogante. Y así como hablábamos de la falta de definición en el Bitcoin, eso lo vemos reflejado en el ecosistema cripto donde vemos movimientos dispares, donde por ejemplo la cripto AVE sube 40% en promedio mientras que otras no desarrollan un movimiento de estas características. Veremos cómo siguen entonces en los próximos episodios de Compresión Semanal. Y esta semana en el mercado argentino nos encontramos con una semana bastante tranquila. Como venimos hablando semana tras semana, el índice Merval en dólares nos muestra una vela roja en zona de resistencia planteada en episodios anteriores. Como podemos observar, los mercados no tienen grandes volatilidades todo el tiempo. Es importante mirarlo en momentos como este porque un día puede realizar un movimiento en su precio y tenemos que estar ahí para captar el movimiento planteado. Adolfo nos preguntó en un comentario por las acciones de Valo y en su compresión semanal podemos ver que después de una suba de 4 semanas desde los 25 a los 34 pesos argentinos, hoy notamos 4 semanas de velas pequeñas, lo que nos daría una hipótesis de consolidación del precio. Es importante en este momento notar cómo el volumen se hizo presente durante la suba y ahora en la consolidación nos encontramos sin volumen que avala la hipótesis planteada. Asigno entonces la carta del enjauladito. Y otro enjaulado y con muy buena compresión semanal son las acciones de IRSA, donde podemos notar que desde noviembre del 2020 hasta hoy se encuentran en un rango de lateralización entre los 3,60 y los 5 dólares. Hoy día, después de 15 meses de lateralización, nos encontramos en resistencias planteadas. Es momento entonces de ver qué hace el precio en estos valores, obviamente asigno la carta del enjaulado. Alguna semana me gustaría no hablar de este papel, pero me es imposible no hacerlo, ya que todas las semanas nos brinda mucho material y claramente estamos hablando de las acciones del Mercado Libre. La semana pasada hablábamos de cómo el precio estaba en zona de soporte, media móvil de 200 ruedas y hoy tenemos para decir que el papel rebotó en dicha zona y la vela semanal nos deja un rendimiento de un 33%. Como podemos notar en el gráfico, seguimos en rango de la famosa jaula. Esta lateralización es de esas que nos cansan y desgastan emocionalmente. Por estos motivos es que debemos seguir mirando el gráfico y operar en los momentos que tengamos confirmaciones. Cerramos la semana con el semáforo verde esperanza. Después de tantas semanas podemos asignar el verde. Y en el juego de hoy, bien difícil, no les voy a preguntar por la carta del enjauladito. Les voy a preguntar en qué activo en algún lugar del gráfico pudieron ver una tortuga. Si la vieron, díganme en qué activo fue. Espero su respuesta obviamente en los comentarios. Y hasta acá fue Compresión Semanal. No se olviden de suscribirse, no vale ver el video sin suscribirse y obviamente seguirme en las redes sociales, Twitter e Instagram, que ahí siempre los espero. Si les gustó pueden comentar, darle me gusta que ayuda mucho. Bueno, otra vez hasta acá llegamos con Compresión Semanal, espero que les haya gustado y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.